al doctor Saldívar que analicemos cuáles son las implicaciones, o sea, exactamente a qué se refiere esta resolución y cuáles son las implicaciones, porque tiene que ver con lavado de dinero en el extranjero. Entonces, lo vamos a revisar antes de poderles dar nuestra opinión, y ya que tengamos una revisión clara, que se pueda explicar claramente, se los planteamos aquí en la conferencia. Finalmente, Presidenta, ayer se aprobaron los cambios en el Congreso de la Unión a la Constitución, a los artículos 25, 27 y 28 en materia de soberanía energética. Me gustaría conocer su opinión, porque para uno se trataría como una renacionalización, es decir, en positivo, de Pemex y CFE, fortalecimiento, pero hay ya voces típicas de la iniciativa privada que hablan de competencia desleal y de un monopolio público. Sí. Primero, felicitar a los diputados por haber aprobado esta reforma constitucional. En parte sí es revertir una parte de la reforma del 2013. Ayer lo explicamos. Las empresas públicas, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, fueron creadas por dos objetivos principales: la soberanía energética de México y el poder dar electricidad, gasolinas, diésel, todos los derivados del petróleo, accesibles a la población. Gracias a la nacionalización de la industria eléctrica, vino un proceso de electrificación en México que hoy llega prácticamente al 99%. Si no se hubiera dado esa nacionalización, con las empresas privadas nunca hubiera llegado la electricidad a pueblos, poblados, municipios alejados, porque el objetivo de una empresa privada es la ganancia. Entonces, ese objetivo no necesariamente es el de brindar servicio público. Viene un proceso de reformas en el caso eléctrico desde 1992 con Salinas de Gortari hasta la reforma del 2013, que finalmente logran cambiar la Constitución. Ahí se abre un mercado eléctrico y cambian las empresas públicas a ser empresas productivas. Nadie dice que las empresas públicas no deban ser productivas. Deben ser eficientes, productivas, que no haya la corrupción que había en la época principalmente el periodo neoliberal, pero antes también. Entonces, claro que tienen que ser productivas, eficientes, pero tienen una función. Su función no es la competencia con las empresas privadas. Su función es la soberanía energética y que haya combustibles y electricidad accesible al pueblo de México. Entonces pasan de empresas productivas a empresas públicas. Sí se revierte una parte de la reforma del 2013 y eso es benéfico para México. Ahora, ¿qué pasa con el mercado eléctrico que se aprobó en el 2013? Continúa. ¿Con qué característica? 46% de la generación. Entonces sí se permite la inversión privada, sí sigue el mercado, pero se da la característica de que si la generación de CFE pasa del 50%, no se considera monopolio. Entonces, al pueblo de México esto es muy bueno. Fíjense lo que ocurrió en España cuando toda la crisis del gas. Tarifas de la electricidad, que está privatizada prácticamente toda la industria eléctrica, tarifas de la electricidad impagables para los españoles. Ni el propio gobierno español pudo poner esquemas de regulación que permitieran bajar la tarifa.
¿Qué hacen todos los países del mundo? Y eso está en todas las reglas de cualquier país. La soberanía del país depende mucho, porque nuestra economía depende de la energía, de que tengamos la capacidad de generar la energía en nuestro país. ¿Cómo? Con Comisión Federal de Electricidad sólida, fuerte, y también la inversión privada. Entonces, ¿qué le pedí para que no haya preocupación en el sector privado? Por supuesto que es algo que veníamos trabajando, lo dijimos en campaña, no es algo nuevo, que haya una mesa de trabajo para que se entienda cómo pueden participar, en dónde pueden participar. Todos los contratos que había con CFE, todos son respetados, no tiene ningún problema lo que existe actualmente. Hay una serie de amparos que vienen de años pasados de este modelo de autoabasto que muchas veces presentó aquí el presidente López Obrador, que como algunas tiendas compran electricidad muy baja, que no tiene nada que ver con el mercado eléctrico, y también con ellos nos vamos a sentar en mesas para platicar. Pero somos la cuarta transformación, y eso significa hacerle caso al pueblo y recuperar un modelo que no es o más bien generar un modelo, porque no es recuperar, sino un modelo de desarrollo que ha dado resultados a los privados y al pueblo de México. Entonces es muy buena esta reforma y no tienen de qué preocuparse los generadores. Ahora sí, hay un grupo que es hasta un tema ideológico, en donde lo que piensan es que lo público es ineficiente per se, o que todo lo público no es derecho, sino debería ser una mercancía, hasta la educación o la salud. Nosotros creemos en los derechos del pueblo de México, el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, y también en la soberanía energética y también en la inversión privada. También creemos en ello, que es importante y benéfico para el país, bajo estas condiciones que se plantean. ¿Quién más por acá? A ver aquí. Es una pregunta a favor, ¿se puede? Presidenta, usted debe ir al foro de la cumbre climática de Bakú en Azerbaiyán, porque de acuerdo con el semanario Der Spiegel, solamente Margaret Thatcher y la ex canciller Angela Merkel, que estudió química cuántica, y la señora Thatcher estudió investigación en química, tienen una visión general de lo que enfrenta el planeta a propósito del cambio climático. Y Der Spiegel hace alusión a su caso como investigadora en ingeniería climática. ¿Asistirá o no? ¿Pedirá permiso al Congreso para viajar a Bakú, Azerbaiyán? Porque ahí se le requiere. Este es el primer punto. El segundo punto es que la gobernadora electa de Veracruz se ha pronunciado, ella también ingeniera, sí, correcto, se ha pronunciado por activar la tercera planta nucleoeléctrica en Veracruz. ¿Cree usted que, dado que la energía nuclear es menos sucia que la tradicional, haya condiciones para que en Veracruz se cree una tercera planta nucleoeléctrica? Y finalmente, Presidenta, en este sentido, ¿hay condiciones para que en su administración, dado que tiene usted mayoría calificada y tiene a expertos como el exministro de la Corte, que no se religió buscando a la presidencia y negó esa posibilidad, para reformar el artículo 27 constitucional y ser congruentes con la economía social, dado que los representantes de la economía social fueron quienes sufragaron más por usted en la pasada, me refiero a campesinos entre otros, en la pasada elección del 2 de junio? Sí, no creo que vaya a ir a la COP, va a ir la secretaria de Semarnat. Nosotros tenemos una tarea principal aquí en México. Lo que estoy valorando es si vamos a ir al G20, que es en noviembre
Pero como les decía, es el 20 de noviembre, tengo que estar en México por obvias razones. El 19 habíamos planteado, fíjense, hay muchísimo interés en inversión en México. Hoy leí una nota de un directivo de HSBC que dice: me siento muy optimista de todo el desarrollo que va a tener el país. Lo digo acá porque es el financiero. Y recientemente se han anunciado varias inversiones en México. Y como lo dije, no tiene de qué preocuparse el inversionista nacional y extranjero, tiene todas las condiciones para desarrollar sus empresas. Claro, que no impacten al medio ambiente o que tengan sus medidas de mitigación, que sea, si son grandes demandantes de agua, que no sea donde hay escasez de agua, etcétera, etcétera. Bueno, entonces el 20 de noviembre tengo que estar aquí. El 19 viene el primer ministro de Alemania con empresarios de Alemania, porque están muy interesados en invertir en México. Como les dije, el 15 también de este mes hay un encuentro con empresarios de Estados Unidos. Y justo en esas fechas, 18, 19 y 20, es el G20. Entonces tendríamos que ver si coincide ir un día o no, y si no, pues iría el canciller. Ahora, la tarea fundamental de un presidente y una presidenta es su país. Entonces, por supuesto que son importantes las relaciones internacionales, pero también para ello hay secretarios, secretarias que nos representan perfectamente. Entonces, eso es sobre la COP. Después, una tercera planta nuclear eléctrica. Sí. Fíjense que yo no soy muy pro-nuclear. Porque la nuclear también tiene otros impactos ambientales. No emite emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático, pero tiene sus riesgos. Sí, la planta de Laguna Verde en México opera muy bien y con los máximos estándares, pero por el momento no tenemos contemplado crecer con nuclear. Vamos a crecer la generación eléctrica con una parte de ciclos combinados de gas que ya iniciaron con el presidente López Obrador y que nos va a tocar inaugurarlos, y otra parte con fuentes renovables de energía. Ahí es donde vamos a impulsar mucho la generación pública y privada también, en ese marco del nuevo marco que se planteó desde que llegó la cuarta transformación. Y el último punto, condiciones ante una mayoría calificada en el Congreso para una No tenemos reforma. pensado en mayores modificaciones hasta este momento, no lo tenemos pensado. Por supuesto, ejidos y comunidades se les va a apoyar. Justo ayer tuve fíjense qué interesante, ayer tuve una reunión con SEDATU lleva la parte agraria. Con la modificación a la reforma constitucional, que ahora al segundo constitucional, que reconoce con derechos plenos y como sujetos de derecho a los pueblos originarios y a los afromexicanos, tenemos que abrir un nuevo esquema de propiedad, ¿verdad? Porque hasta ahora existe la propiedad agraria, social, la propiedad pública y la propiedad privada. Pero si algún pueblo originario tiene derecho a la propiedad, entonces tenemos que hacer una serie de leyes secundarias que den esta característica y además pues que no se sobreponga sobre otras propiedades. Es interesante el caso de lo que se aprobó. Por ejemplo, el regreso de la tierra al pueblo yaqui fue principalmente a comunidad agraria.
a las comunidades. La mayor parte de Oaxaca, que es donde más pueblos originarios hay en México, es propiedad social, comunal. Entonces, al hablar de reconocimiento de propiedad de un pueblo originario, tiene que quedar muy claro la parte agraria y la parte de pueblo originario, pero no tenemos planteado, y también aprovecho para decirlo, porque en la campaña se dio y por si hay algún... la propiedad privada está totalmente resguardada y nadie va a hacer ni expropiaciones ni vamos a andar quitándole la propiedad a nadie. Iberdrola le debe a México 600 millones de dólares y por un litigio en el Poder Judicial finalmente, Presidenta, Iberdrola no ha pagado. ¿Cree que con el expertise del exministro, la doctora, también Iberdrola pueda restituir esa deuda que tiene con México, dado que el antiguo Poder Judicial le condonó ese pago de 600 millones de dólares, que se tendría que resolver en el 2024 o en el 2023? Tendría que revisar exactamente a qué te refieres. ¿Qué horas son? Ya merito. A ver aquí. Buenos días, doctora. Preguntarle, reiterando pues el tema de las reformas judiciales, usted antes de tomar posesión pues les dio un mensaje a los diputados para que cuidaran el proceso legislativo, para que se cumplieran las normas y los tiempos, de manera que no lo pusiera en riesgo. Con este tema de la contraposición entre los artículos, ¿cómo lo toma usted? ¿Como un descuido o si tiene algún tipo de llamado a los diputados? Pues porque todavía tienen más reformas que sacar adelante, tanto las del presidente como las de usted. Esa sería la primera pregunta. No, lo hicieron. ¿Por qué no ponen otra vez el final de lo que explicó Ernestina y el ministro Saldívar? El transitorio. Este es un transitorio. Si a lo mejor no hubiera sido considerado, se hubiera aplicado el otro criterio que mencionó el ministro, o sea, no tendría problema. Pero además está este transitorio, que dice que lo que es válido es lo que se aprobó de la reforma al Poder Judicial. Okay. Bueno, antes olvidé presentarme, Julia Bonilla del periódico La Razón. En otro tema, comenzó a circular una circular de la Secretaría de la Función Pública en donde se indica que se deben de suspender los procesos de contratación que se hicieron antes del 30 de septiembre para que se suspendan hasta que termine el año. Entonces, preguntarle primero a qué obedece esta medida y si esto se aplica a todas las secretarías del gobierno federal. Sí, hay normalmente se cierra el presupuesto en un determinado momento para que ya no pueda haber nuevas contrataciones. Por ejemplo, esta nueva contratación que hace Comunicaciones y Transportes para el bacheo, pues tiene autorización. Entonces hay un cierre, digamos, del presupuesto, pero eso no quiere decir que ya no se va a gastar en nada, sino que hay techos presupuestales que tienen que completarse. Pero hay casos de contratos pues, que ya no daría tiempo de terminarlos si se hicieran ahora. Okay. Bueno, y ahora relacionado con el tema hídrico que tocó hace un momento, usted planteó en sus 100 puntos pues echar a andar un nuevo plan nacional en materia hídrica. Preguntarle si esto estaría pues considerando, por ejemplo, realizar reformas en cuanto al Tratado de Aguas de 1944, que pues cede agua a Estados Unidos, etcétera, sobre todo también por el punto que usted comentó en el que las presas, a pesar de las lluvias recientes, pues quizá no han alcanzado los niveles de almacenamiento de años anteriores. Entonces, si ya tiene más detalles sobre cuál es la estrategia que va a seguir para asegurar el abastecimiento y también considerando que es un punto clave para el plan de inversiones que contempla para el país. Sí. Sí se está considerando la modificación de algunas leyes. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? El director general de Conagua, en este caso además en coordinación con el secretario de Desarrollo de Agricultura y Desarrollo Rural, de SADER, se están reuniendo con distritos
de riego, porque en algunos casos tienen concesionada el agua, tienen más agua concesionada de la que usan, por un lado. Y por otro lado, como vamos a hacer un programa de tecnificación de riego muy importante para disminuir el consumo de agua en riego, aumentar la productividad del campo y que se libere agua para otros usos, se está platicando con ellos, porque por ejemplo, si tienes, es hipotético, 10 millones de metros cúbicos concesionados y con la tecnificación solamente vas a usar 5, pues que se liberen esos otros 5 para que se puedan usar en otros usos. Tanto con distritos de riego como con industriales que consumen agua, se está reuniendo el director general de Conagua con el objetivo de hacer un acuerdo nacional de protección, conservación y uso eficiente del recurso hídrico, que nos permita utilizar de mejor manera el agua en el país. Yo creo que este acuerdo lo vamos a tener hacia noviembre y es muy importante. Y la idea es que se generen estos acuerdos que nos permitan usar de manera más eficiente el agua, además de obras estratégicas que vamos a desarrollar. Pero sí se plantearía el reformular este tratado que No, nos permite... el tratado no se tiene. Ese no se toca. No. Ok. Y en otro tema, en el Senado se está perfilando pues la reelección de Rosario Piedra para la CNDH. Esto se da en un contexto donde mismos trabajadores de la comisión pues se han manifestado inconformes con la administración, realizando diversos señalamientos en contra de la presidenta de la comisión. Pero bueno, ¿cuál es su comentario al respecto? Que decida el Senado. No voy a orientar hacia una u otra persona. Entiendo que en estos días se abre ya la convocatoria y que decidan las y los senadores. Ya por último nada más, el tema del INAI, usted ayer comentaba que cuestionaba más bien si es necesaria una institución con la dimensión para procurar la transparencia. Ayer en una entrevista el comisionado presidente Adrián Alcalá pues puso sobre la mesa más disposición al diálogo, planteando desde él pues que la posibilidad de que el mismo instituto pueda tener una reducción en su estructura interna como una medida para considerarse para que no desaparezca este órgano autónomo. ¿Se ve viable la reducción o de plano es se puede platicar? El problema es que tiene muchos problemas el INAI, aunque ayer en las redes y algunos del PRIAN manifestaron y otros comentócratas que queremos la opacidad y no, vamos a ser transparentes, pero tenemos nuestras reservas con el INAI y ahora no. Si quieren platicar con la secretaria de Gobernación, lo pueden hacer, no se cierra. Por cierto, ayer, no sé, para ver si está el video de cómo fue que, ya ven que ayer hablamos de, una compañera preguntó de lo que pasó ahí en el edificio del INAI. Ayer, salió en redes sociales, ¿no? ¿Sí lo tiene? Lo mandó... No, es el video de... Es un chico que va caminando solo. O sea, ayer rompieron el vidrio del edificio del INAI en la madrugada de ayer. Y salió en redes sociales un video de un chico que va caminando solo. Después me lo envió también el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, porque están pues en las investigaciones y ya con la fiscalía. Es un chico solito que agarra una piedra, la levanta y rompe el vidrio. O sea que no hay así como como el gran atentado, se ve clarísimo. Digo, no está bien, no justifico que una persona llegue
a romper el vidrio de una institución pública o privada. Obviamente no es justificable nunca, ¿no? Pero nada más por esta idea de que a lo mejor había sido algo en contra. Eso fue lo que ocurrió. Estaba en las redes ayer, pues eso fue lo que ocurrió. Y pues obviamente es condenable que esto ocurra, pero es un individuo que agarra una piedra y la rompe. Y la Fiscalía de la Ciudad de México está haciendo las investigaciones. No, todavía no, están en las investigaciones, pero obviamente pues es un delito. A ver, aquí adelante para que terminemos con la fila de adelante. Gracias, Presidenta, y gracias por darme la palabra. Felicidades por sus logros en toda su vida y como Presidenta también. Presidenta, usted acaba de mencionar ahorita pues, las leyes en cuestión de género y pues han alcanzado incluso a la mayoría de las mujeres que ahorita pues, es un orgullo mexicano para muchos hombres tener a mujeres mandatarias en el Estado de México, en la Ciudad de México, Presidencia de la República, en el Senado de la República. Y hay un tema que ayer también se suscitó en redes sociales precisamente en cuestión de medios de comunicación que han estado yendo en contra, ¿no?, de este sistema, vamos a decir así, en algunos estados de mujeres mandatarias. Es el caso también de una legisladora, Andrea Chávez, que ayer se quejó en las redes de ser víctima de algunos medios de comunicación, en particular uno, su opinión acerca de esta situación y también preguntarle a usted cómo se ha sentido con el trato de los medios de comunicación, televisión, prensa, radio y redes sociales. Sí. Primero mi solidaridad con Andrea Chávez, la senadora. Por supuesto hay libertad de expresión y no se trata de censuras, ni mucho menos. Pero hay una parte que, de este cartón que salió que es denigrante hacia una mujer. Y más allá, entiendo que ella va a poner una demanda, que decidió hacerlo. Está ella en su derecho, pero en todo caso es un llamado. Nadie pide que estén de acuerdo con lo que uno dice, con lo que uno opina, con las posiciones. Para eso vivimos en una democracia. Pero hay una parte que es particularmente contra las mujeres, en donde se usa un machismo tremendo. Entonces un llamado a que se eleve el nivel y que no se caiga en esta denigración a una mujer. Entonces a cualquier mujer que viva una condición de burla, discriminación por el hecho de ser mujer, independientemente de su posición política, repito, y pueden pensar que el límite es esa línea es difícil de decir hasta dónde sí, hasta dónde no, por eso es más un llamado. Entonces, cuando se hace uso, cuando no se está de acuerdo con una posición política o un dicho que hace una mujer, particularmente una legisladora en este caso, pero se usa su condición de mujer para denigrarla, yo creo que eso, bueno, ya hay una mujer presidenta, yo creo que es parte de este proceso. Todas las mujeres mexicanas, las que estamos aquí, algunas más que otras, hemos vivido una situación de machismo contra nosotras.
hasta de acoso. Todo eso está tipificado y tiene que tener sus reglas. Pero es un llamado a que, si no se está de acuerdo, que usen otros su creatividad orientada de una manera distinta y no a denigrar a una joven, además tan brillante como Andrea, por su condición de ser mujer. Entonces, esa es mi opinión y mi solidaridad con Andrea. Y en cuanto a usted, el trato de la prensa a más de una semana de su mandato. Pues varía. Y es parte pues de la democracia. El que no estén de acuerdo, qué bueno que hay gente que no esté de acuerdo. Y también pues uno tiene derecho de réplica, ¿no? Esto se instauró en el gobierno del presidente López Obrador, en donde las críticas que hacen a la presidenta o a políticas de gobierno, pues tengamos la posibilidad también de debatirlas desde aquí, ¿no? Entonces, pero hasta ahora, bueno, ya vamos a cerrar porque viene tiempo de mujeres en la historia. Una disculpa, mi nombre es Javier Pérez de HC. Como último tema, usted acaba de mencionar hace unos minutos que busca convertir o se busca convertir a México en una potencia en diferentes áreas, en este caso en el sector salud. Preguntarle cómo va el tema de alternativas médicas originarias de pueblos originarios, del Instituto Politécnico, si hay un presupuesto en general y si se aceptaría a mentes mexicanas en el sector salud que aportaran conocimiento para obviamente revolucionar el sistema médico, la medicina y traer una mejor salud a los mexicanos. Sí, el secretario de Salud y el equipo de salud que tenemos es realmente muy reconocido, nacional e internacionalmente, además con mucha sensibilidad social. El doctor Kersenovich está viendo incluso el tema, por ejemplo, de las parteras, que se quedó una parte se avanzó y otra parte está pendiente. Que es importante y que teniendo las reglas, las formas, etcétera, es importante que sean reconocidas. Entre otras muchas cosas, cuando fue la pandemia, con el doctor Kersenovich, que entonces estaba de director del Instituto Nacional de Nutrición, se analizaron con métodos científicos remedios naturales, digamos, para ver si tenían, que estaban saliendo en artículos internacionales, beneficios para curar la pandemia, ¿no? El COVID-19. Entonces, sí, es parte de lo que se está haciendo. Bueno, ya cerramos, viene Noemí.